en lo que sería mi parte de la presentación, que es sobre el screening en cáncer de mama. Ahora no me lo saques, por favor. Y vamos a ir viendo que esto se va a ir contestando un poquitito a las preguntas que surgieron al inicio durante la charla. Entonces, ¿qué es lo que ustedes entienden por screening en mama? Bueno, un poco lo que hablaba Carola al inicio. Screening o tamizaje mamario es una estrategia que se propone para las mujeres que no tienen ningún síntoma de cáncer de mama, porque buscamos como objetivo realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad que permita disminuir la morbimortalidad por la enfermedad, por el cáncer de mama, que cuando se diagnostica en una instancia, cuando ya es palpable, cuando ya empieza a dar síntomas. Entonces, también, no solamente es importante la definición, sino también pensar por qué se hace en mama. Y si nos basamos por los números que arroja nuestro Instituto Nacional del Cáncer, sabemos que el cáncer de mama es la enfermedad en la Argentina oncológica más frecuente entre las mujeres y la que causa más muertes. Se diagnostican aproximadamente unos 19.400 casos nuevos por año, causando aproximadamente 5.600 muertes anuales. Entonces es una enfermedad que tiene gran prevalencia. Y cuando uno habla del screening, sabemos que entonces tiene un impacto en nuestra población. ¿Y con qué estudio uno piensa que se hace el screening? Bueno, la mamografía es el único método que demostró efectividad para reducir la mortalidad. Depende de los trabajos publicados, se habla de una reducción a partir del inicio de la mamografía entre un 20 y un 30%, ¿sí? Ahora, seguimos un poquito más. ¿Cuándo hacerla? ¿Cada cuánto hacerla? ¿Desde qué edad? ¿Hasta cuándo? Bueno, múltiples son las recomendaciones que hay al respecto de las políticas de screening, de cuándo comenzarlas, bueno, todo esto que un poco preguntamos. Nosotros, alineados y con las recomendaciones del Instituto Nacional del Cáncer, se elaboró junto con médicos ginecólogos, nosotros obviamente los mastólogos, médicos de familia y otros médicos que se encargan del cuidado global de las mujeres, y se consensuó que como punto de partida, o como mínimo al menos cada 2 años, las mujeres debieran comenzar a hacerse las mamografías a partir de los 50 años hasta los 75. Antes de esta edad, entre los 40 y los 49 años, tiene que ver con una discusión individualizada de cada paciente con su médico en particular, viendo los riesgos y los beneficios del inicio a una edad por debajo de este corte, y por sobre los 75 años se debe solicitar la mamografía según el estado global de la salud de cada mujer. La mujer que tenga una buena expectativa de vida podrá continuar un tiempo más sus controles con mamografía. Entonces, pasamos a la siguiente. Nosotros también se nos planteó la duda de este tipo de políticas, el screening mamario, ¿tiene algún fundamento de realizarlo durante todas estas medidas de confinamiento en el contexto de la pandemia? Bueno, uno revisa un poquito publicaciones sobre los que han pasado o han iniciado esta etapa un poco antes que nosotros, y si vemos en la Sociedad Americana de Oncología Clínica, se recomienda que se pospongan los controles, al igual que la Sociedad de Radiología Americana, al igual que, digamos, las publicaciones canadienses, que discuten y demuestran que hay una reducción en el screening entre un 86 y un 94% durante este tiempo. En España, numerosas, digamos, a nivel regional también se suspenden los programas de screening, y bueno, entonces a nosotros nos lleva a pensar en Argentina, digamos, qué guías hay. Bueno, desde la Sociedad de Mastología, un poco lo que se recomendó fue posponer los controles hasta que la curva de la pandemia se controle, esté más aplanada, y esto evite la concentración de gente en los centros de diagnóstico. Ahora nosotros nos preguntamos,
en todos los lugares, en todas las ciudades tiene el mismo impacto el COVID, en todas las ciudades y en todos los centros de diagnóstico tiene el mismo impacto, todas las mujeres pueden acceder a los centros con el mismo riesgo, dependiendo de la edad, de las comorbilidades, bueno, una recomendación general, y después cada paciente, digamos, en acuerdo con su médico, verá si es seguro o no realizarlo. Entonces nosotros un poco hicimos una encuesta que la contestó aproximadamente casi 250 mujeres, en la cual planteamos esto como interrogante. ¿Ustedes han realizado la mamografía de control durante las restricciones por el coronavirus? Bueno, como vemos en el gráfico, la gran mayoría, el 87%, no la realizó, el 12% sí, y cuando preguntábamos por qué no la habían realizado, bueno, la gran mayoría también, ahora como vemos en el gráfico siguiente, no le correspondía por su edad o por el momento puntual del año en el que le tocó hacerse el control. Pero si nos quedamos con el otro porcentaje, un poquito para atrás, vemos que las que no lo realizaron, algunas hay un 30% que sí le tocaba, pero que no lo hizo porque el médico, charlando con su médico, consensuaron espaciar el control, y hay casi un 17% que no concurrió porque tenía temor al contagio. Después hay un porcentaje menor que no fue porque por una cuestión de logística no pudo viajar o porque dejó de tener cobertura para poder realizarse los estudios. Entonces, también la pregunta fue, si te tocara hacerte el control en los próximos meses, ¿te preocuparía espaciarlo 2 o 3 meses? Bueno, muchas contestaron que no, más del 50%, pero no nos olvidemos que nosotros también tenemos muchas pacientes que están en contacto con nosotros porque han tenido antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Casi un 20% contestó que sí le preocupaba porque se tiene que hacer su control por su situación en particular. Esto un poco sale dentro de lo que es el screening. Hay un 15% que contestó que sí, porque es muy estricta con sus controles y desfasarlo le generaría un motivo de preocupación. Y, digamos, hay un porcentaje cercano al 15% que estaba en seguimiento por algún hallazgo previo y entonces se tenía que repetir los controles cada 6 meses. Así que bueno, ese fue un poquitito el resultado que nosotros tuvimos, viendo lo que surgió también en la encuesta al principio de todo, cuando preguntábamos si la ecografía mamaria podía reemplazar a la mamografía como estudio de control en el screening para paciente asintomática. Bueno, la gran mayoría contestó que no, y hay casi un 25, un poquito más del 27% que contestó tal vez, y poquitas dijeron que sí. Entonces, para reforzarlo, lo que tenemos que saber es que la ecografía dentro del screening mamario no tiene un uso recomendado de manera global para la población general, y solo se reservaría a criterio del médico mastólogo, ginecólogo o radiólogo que considere que por la particularidad del tejido mamario de esa paciente en particular necesite algún estudio complementario, y en ese sentido se solicita la ecografía, pero no como estudio rutinario, ¿sí? Así que, bueno, estos son, digamos, como hablábamos también en un principio, el screening hoy por hoy depende mucho de cada sistema y de cómo se dan las medidas sanitarias y de protección y de seguridad para que cada paciente pueda concurrir a hacer sus controles. Desde el servicio de diagnóstico por imágenes se están realizando los controles, teniendo las precauciones de los turnos programados, con el espacio suficiente, tanto físico como de tiempo, para poder garantizar una circulación de las personas que quieran asistir al control. Así que por cualquier duda que quieran y quieran ver si pueden o no asistir al centro, bueno, acá dejamos los números de contacto. Muy bien, excelente, Ana. Gracias por tu presentación. La idea es que al finalizar hagamos las preguntas necesarias. Ahora le toca el turno a la doctora Florencia Calvo, que nos va a hablar un poco de lo que son las consultas más frecuentes en esta época, el uso de la telemedicina, que creemos que un poco es una herramienta que ha llegado para quedarse, porque tiene muchos beneficios. Flor, no sé si estás por ahí.
Estoy acá. ¿Estás ahí? Bueno, muy bien. Te dejo la palabra. La idea también, ¿no? Hacer unas preguntas al comienzo y después la charla, ¿no? ¿Te parece? Bien. Voy para atrás, entonces. Acá, pongo la votación primero. Dale. Bueno, gracias, gracias Caro por introducir un poco el tema. También muy piola lo que dijo Anita con respecto a si es importante o no en este momento acercarnos a hacernos estos estudios de control. Vamos a empezar haciendo la votación. Queremos consultarles acerca del uso de la teleconsulta, así que la primera consulta es si empleaste la modalidad de teleconsulta de hospital, ¿qué puntaje, le otorgarías a la experiencia? Así que les damos un tiempito para que voten. La segunda pregunta es, ¿qué motivos de consulta considerás que ameritan una evaluación presencial? Las opciones son el dolor en la mama, la tumoración axilar, la retracción del pezón, el derrame hemático por el pezón y la mama roja y caliente. Pueden ser varios. Y por último es, cualquier tumoración que se palpa en la mama indica la presencia de cáncer de mama, verdadero o falso. Así que los esperamos a que puedan responder y enseguida retomamos el tema. No sé, Vicky, si tenés idea más o menos de cuánta gente fue votando. Yo soy la botona, votaron 23 de 61, ¿no? Voten. No. Sí les damos tiempo para que sigan participando. Sigan un poco más. La idea de esto es alentarlos a votar. Acuérdense que es anónimo, que esto es simplemente para poder ayudarlos mejor, así que todo lo que ustedes ofrezcan para nosotros es muy útil, así que aprovechen para votar. Les damos un minutito más. Bueno, Mechi ya votó. Ahí van los resultados. Eso. Bueno, a ver. Entonces, les consultamos acerca de la modalidad de teleconsulta en el hospital. El puntaje fue bastante distribuido. Hubo gente que tuvo una excelente experiencia, gente que tuvo una pésima experiencia, y bueno, eso tiene bastante que ver mucho con que esta es una modalidad que estamos empezando a usar, es una modalidad que nos tomó por sorpresa. No estábamos esperando que se generara, obviamente, la pandemia, nadie la está esperando, y la realidad es que a veces pasa que el sistema está bastante saturado y eso es una dificultad que presenta, pero bueno, de a poco vemos que el sistema se va destrabando y va siendo cada vez más fácil y más amigable su uso. Así que es comprensible que hayan tenido experiencias bastante dispersas. Por otra parte, bueno, preguntamos cuáles eran los motivos que consultábamos que ameritaban una evaluación presencial. Eso sería el dolor de la mama, más o menos 40% considera que es un motivo de consulta válido. La tumoración axilar también, la retracción del pezón, el derrame hemático por pezón, y la mama roja y caliente. O sea que todos en general consideraron que estos síntomas que ofrecimos como síntomas que ameritaban una consulta presencial eran lo suficientemente importantes como para acercarse al hospital. Y después encontramos la última pregunta: cualquier tumoración que se palpe en la mama indica la presencia de un cáncer de mama, verdadero o falso, y la mayoría contestó que es falso. Es verdad, el solo hecho de que haya un tumor palpable o un nódulo palpable en la mama no es lo suficiente como para que pensemos directamente en algo malo, y ahora vamos a ver un poco por qué. Entonces ahora vamos a empezar directamente con la presentación. Vamos a hablar un poco de telemedicina en patología mamaria y vamos a destacar algunas de las consultas más frecuentes. La primera pregunta tiene que ver con esto, con la telemedicina, con si usarían o no la teleconsulta para decidir si hacer o no un control en forma presencial. 23% de las pacientes dijo que no y 75% de las pacientes dijo que sí. Lo cual es muy interesante porque significa que hay una conciencia de que en cierta forma el resguardo, el quedarse en casa, el intentar evitar acercarse al centro de salud es importante, con lo cual la telemedicina permite estratificar a aquellas pacientes que necesitan venir al hospital y separarlas un poco de las pacientes que por ahí pueden hacer una consulta directamente por telemedicina.
No solamente es importante esto porque obviamente en la movilización implica mayor exposición al contagio, sino porque en realidad lo que intentamos hacer es priorizar que puedan venir al hospital y a los centros de salud las pacientes que verdaderamente lo necesitan. Eso no quiere decir que si uno entra al hospital, cruza el umbral de la puerta y enseguida se infectó, que digamos, es un miedo que la gente en general puede tener. Al contrario, los hospitales están todos diseñando diferentes estrategias para poder permitir la atención en forma segura, pero para eso necesitamos minimizar la cantidad de gente circulando. Eso nos permite mantener distancias sociales adecuadas en las salas de espera, nos permite mejorar todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de alcohol en gel y medidas y recursos para que no puedan higienizarse adecuadamente las manos, dar turnos más espaciados y obviamente también desinfectar las zonas que corresponde desinfectar, donde hay equipos compartidos, donde hay mucha cercanía, y eso lo logramos haciendo que verdaderamente las pacientes que no necesiten concurrir al hospital puedan evitar hacerlo y priorizar o dar el lugar a las pacientes que realmente sí lo necesitan. Así que es muy interesante que las pacientes, que todos los que participaron en esta encuesta estén dispuestas a usar la teleconsulta, porque a nosotros y a todos el resto de la población también nos ayuda un montón. Si querés, Caro, pasa a la próxima. Bien. Y la otra pregunta era si consideramos que esta teleconsulta con el médico reemplazaría tu control de rutina. Mucha gente fue contundente diciendo que no, mucha gente dijo que sí, y poca gente dijo que sí, y es interesante que hay un gran porcentaje que dijo tal vez. Y me parece que esto es algo que podemos explorar un poco más, porque hay situaciones y situaciones, no todo es lo mismo, y quizás no es que una teleconsulta pueda reemplazar un control de rutina en esta situación, pero sí permite elegir el momento oportuno para hacer ese control de rutina. Hay muchas cosas que se pueden resolver por telemedicina y que no ameritan una consulta presencial. Hay muchas cosas que se pueden incluso aclarar, que tienen que ver con el intervalo adecuado para hacer los estudios, si un estudio requiere o no un estudio de mayor complejidad y si eso conviene hacerlo ahora o no. O sea que si bien no es un sustituto del control rutinario, es un gran aliado para evitar hacer consultas que tranquilamente pueden resolverse o incluso postergarse para más adelante. ¿Querés pasar otra, Caro? Bien, entonces después lo que preguntamos en la encuesta era cuáles eran los motivos de consulta que consideraban que ameritaban una evaluación presencial. Y acá hubo bastante concordancia. Mucha gente dijo que la mastalgia, o sea, el dolor en la mama, meritaba una evaluación presencial, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. En general hay bastante miedo en la población con respecto a la mastalgia, y lo vamos a desarrollar un poco más y desmitificarlo un poco. El segundo ítem, que falta el nombre porque no entraba en el gráfico, es la presencia de un nódulo en la mama o en la axila, la aparición nueva de un nódulo en la mama o en la axila. El derrame hemático por pezón, y bueno, obviamente cambios en la piel, por ejemplo, que la mama cambie de color, que cambie de temperatura, o que haya cambios en la piel o en el pezón. Así que ahora vamos a desarrollar un poco más. Pásame la próxima, por favor. Bien, entonces vamos a empezar muy brevemente a hablar un poco de dolor mamario. ¿Por qué elegimos hablar de dolor mamario? Porque lo vemos en el consultorio de mastología, que es un motivo de consulta súper frecuente. Y en general genera mucha angustia. ¿Por qué? Porque sabemos mucho acerca del cáncer de mama, porque las redes sociales todo el tiempo nos están avisando sobre la importancia de los controles, el autoexamen, un montón de diferentes pautas de alarma. Y lo primero que hacemos cuando tenemos un síntoma mamario es muchas veces pensar que algo puede estar pasando en la mama, ¿sí? Lo que les queremos decir nosotros es que si bien es uno de los motivos de consulta más frecuente, en la mayoría de los casos no es un síntoma que merite una consulta urgente. Y ahora vamos a desarrollar un poquito por qué. La realidad es que en la mastalgia, en la mayoría de los casos, no sabemos exactamente cuál es la causa. Si querés pasar a la próxima, pero les podemos decir que en líneas generales la mastalgia o el dolor mamario se divide en dos grandes grupos. La mastalgia que llamamos cíclica, que es la que tiene que ver con la menstruación, que acompaña los cambios en el ritmo menstrual, que cuando por ahí estamos cerca de la fecha de menstruación o a partir del periodo de ovulación empieza a intensificarse y en general mejora después de la menstruación. Y si ustedes miran estos dos gráficos, pueden ver que en el de la izquierda hay un patrón muy prolijo, muy regular. Las crucecitas que están pintadas, perdón, las cajitas que están pintadas de verde o de celeste, son las cajitas donde el paciente está registrando que tuvo días de mucho dolor. La paciente registra que tuvo días de mucho dolor.
y en las que están punteadas son las cajitas en las que el paciente no tuvo nada de dolor, ¿sí? Entonces, si ustedes miran el grafiquito de la izquierda, van a ver que hay un grupo muy importante de pacientes que tiene una mastalgia que es como muy prolija, muy ordenada, que se relaciona con los días de menstruación. La P representa los días de menstruación, y en cambio del otro lado de la pantalla tenemos una forma de registro que es súper aberrante, que están tachadas las cajas de una forma súper aleatoria, que no sigue un orden racional, que si ven hay meses que duele todo el mes, hay meses que duele solamente una determinada parte del mes, hay meses que casi no duele. Bueno, esta es lo que llamamos la mastalgia acíclica. ¿Por qué acíclica? Porque no se relaciona directamente con el ciclo menstrual, ¿sí? Pasate una más. Bien, mientras tanto, les voy contando un poco de por qué la mastalgia cíclica. Cuando la mastalgia se relaciona con el ciclo menstrual, en general tiene que ver con las fluctuaciones naturales y normales de las hormonas femeninas que tienen que ver con el proceso de ovulación, y en general eso responde a que en la segunda mitad del ciclo solemos tener más progesterona. La progesterona es una hormona que tiende a favorecer la retención de líquido, tiende a favorecer los cambios más parecidos a los lactacionales, y por eso las mamas suelen doler más en esa época. Ahora, ¿qué pasa con la mastalgia acíclica? La mastalgia que duele en cualquier momento, así como medio alocado del mes, en general no responde a una causa patológica, no es un indicativo que tengamos que tenerle miedo pensando que por debajo puede haber un cáncer subyacente. Típicamente el cáncer de mama no duele, con lo cual, en general, nosotros referimos a la mama dolores que vienen de otras partes del cuerpo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la mama es una glándula que está apoyada sobre un músculo, que se puede ver en esas imágenes, que es el músculo pectoral, y el músculo pectoral está conectado con un montón de músculos que están en nuestro hombro, cercanos a nuestro omóplato, incluso al cuello, con lo cual muchas veces dolores que tenemos por esfuerzos, por tirones, por peso que llevamos, por un montón de diferentes procesos que tienen que ver con el ejercicio que hacemos, se referencian en la mama. Y nosotros tendemos a pensar que están en la mama por la topografía de la mama, pero en realidad por ahí son simplemente dolores musculares. Pueden ser dolores de las costillas, pueden ser dolores articulares. Lo importante es que el dolor no es un motivo por el cual tengamos que salir corriendo a la guardia. En general, en las mujeres más jóvenes lo que recomendamos es que esperen unos días para ver si mejora con la menstruación, tomando un analgésico, tratando de usar un corpiño ajustado para que la mama no rebote, no pendule, y la mayoría de las veces resuelve perfectamente solo, ¿sí? En las mujeres un poco más grandes, que quizás ya no están menstruando, también les decimos que vigilen el síntoma, que se fijen si por ahí haciendo algún ejercicio de elongación o haciendo alguna postura que permita tener una postura como más natural del brazo, o tratando de cambiar la posición para dormir. Muchas veces con esto también mejora la mastalgia. Así que lo que les queremos enfatizar es que si bien es muy frecuente y genera mucha ansiedad, no es necesario que se lo considere como un síntoma de riesgo como para venir a hacer una consulta presencial. Este es uno de los casos en los que muchas veces la telemedicina nos sirve, porque podemos tranquilizarlas, asegurarlas, escuchar los síntomas y realmente ver si vale la pena o no que vengan a consultar en forma presencial. Si querés pasar una más. Obviamente, la aparición de un nódulo palpable en la mama o la axila que antes no estaba, amerita una consulta. Se puede, obviamente, siempre empezar por una teleconsulta. ¿Por qué? Porque muchas veces el hallazgo de un nódulo palpable nuevo tiene diferentes implicancias dependiendo en quién lo estamos encontrando. No es lo mismo el hallazgo de un nódulo palpable en una mujer de 16 o 17 años, o incluso más chica, o en una mujer después de la menopausia, o en una mujer que ha tenido antes un antecedente de cáncer de mama. Con lo cual, si bien no todo nódulo palpable es sinónimo de cáncer, como apareció en la encuesta previa, sí es cierto que quizás amerita una consulta con un ginecólogo o con un mastólogo, que puede ser a la distancia, como para estratificar los antecedentes, como para ver qué características tiene, cuánto tiempo hace que apareció, y a partir de ahí evaluar la necesidad de hacer una imagen y de hacer o no una consulta presencial. Así que sí es un síntoma como para consultar, no necesariamente para ir a la guardia. De hecho no es necesario ir a la guardia por un nódulo de mama, pero sí, obviamente, para sacar una teleconsulta, conversarlo con su médico y estratificar la necesidad de acudir al hospital. Y si querés pasar a otra. Y por último, quédense tranquilas que estas imágenes no son de ninguna de nuestras pacientes, son imágenes de libro, así que no hay nadie que haya estado acá representado. Queremos hablarle un poquitito sobre derrame por pezón. El derrame por pezón es un síntoma que es súper frecuente,
Y de hecho es muy frecuente en las mujeres cuando a veces al higienizarnos o al bañarnos apretamos cerca del pezón o exprimimos la zona cercana de la areola, porque todos los conductos de la mama tienen secreción adentro, tienen secreción que es normal, y si al exprimir uno hace suficiente fuerza, muchas veces esa secreción sale para afuera. Puede ser de los dos lados, puede ser de un solo lado, y si uno mira el pezón, puede ver que sobre el pezón, en la punta del pezón, hay un montón de boquitas muy chiquititas. Cualquier mujer que ha dado de mamar lo puede reconocer, que son las diferentes desembocaduras de los tubos de la lactancia, de los conductos galactóforos. En general, si sale de un solo lado y sale de un solo poro, y no es a la expresión, o sea, no es al apretar, sino que mancha la ropa interior y el color es tirando a hemático, o sea, con sangre, ese es el tipo de derrame por pezón que amerita una consulta presencial. ¿Sí? En la mayoría de los casos el derrame es benigno, en la mayoría de los casos el derrame no significa cáncer de mama, así que no hay que salir corriendo ni siquiera cuando es hemático, pero sí hay que consultar. Muchas veces nosotros necesitamos hacer una biopsia como para certificar que en ese conducto no haya nada que esté produciendo ese derrame, pero sí, por supuesto, es un motivo para que se acerquen y que nosotras podamos estratificar el riesgo de ese derrame. Y por último, vamos a hablar también de los cambios en la piel de la mama. ¿Qué es un cambio en la piel? Cualquier cosa que nosotros detectemos. Después la doctora Ilsarbe creo que va a hablar un poco sobre el examen de la mama y el conocimiento de las mamas. Lo importante no es que ustedes se palpen las mamas religiosamente cada vez que se estén bañando o siguiendo un esquema específico, sino que conozcan bien sus mamas y que conozcan cuáles son sus características, cómo caen, cómo es la piel, si hay algún cambio, cómo es la areola, cómo es el pezón, y así podemos detectar cambios en el color, por ejemplo, enrojecimiento de la piel de la mama, cambios en la consistencia, por ejemplo, cambios en la turgencia de la mama, que la piel se ponga como gruesa, acartonada. Puede ser también que se vea como la piel de naranja, como esa piel con poritos, como si fuera con celulitis también, picazón o descamación en la areola y el pezón que persiste, sobre todo cuando se acompaña de descamación y no mejora con una crema humectante, y obviamente si aparece una úlcera, una erosión o alguna lesión que no haya sido producida por el rascado mismo porque nos hayamos lastimado con algo. Nuevamente, insisto, estos síntomas no necesariamente significan que hay un cáncer en la mama, pero sí los cambios en la piel de la mama tienen que ser por lo menos estratificados mediante una teleconsulta. La teleconsulta nos puede permitir también definir si es necesario concurrir o no al hospital y a partir de ahí ver la necesidad de hacer imágenes nuevas. Lo importante de esto creo que para todos es que tratemos de minimizar la urgencia de los síntomas mamarios, no porque no sean importantes para consultar, pero que quizás realmente no ameriten una escapada a la guardia, y menos en estos tiempos. Así que todo esto se puede estratificar, charlar con el ginecólogo, con el mastólogo, y todo lo que sea importante es para verlo en persona. Así que para terminar, si quieres pasar a la próxima diapositiva. Acá les vamos a dejar, si quieren hacer captura de pantalla o si quieren anotar, está el teléfono fijo directo del servicio de ginecología. Esta línea de WhatsApp también es una línea del servicio de ginecología del Hospital Italiano. Se puede llamar de 9 a 3 de la tarde y ahí se puede sacar turno para hacer una consulta presencial con cualquiera de los médicos mastólogos que estamos atendiendo en estos días de pandemia para tratar de resolver la urgencia de estos síntomas que por ahí sí son los que ameritan la consulta presencial. Y si no, obviamente mediante la teleconsulta todo se puede charlar y comprender mejor la necesidad de la consulta presencial. Así que, bueno, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Gracias, Flor. Bueno, ahora vamos a continuar con las charlas. Un poquito nos va a hablar la doctora Florencia Ilsarbe sobre lo que son los hábitos saludables y cómo así disminuir el riesgo de presentar un cáncer de mama, como fuimos haciendo en las otras presentaciones. Primero un pequeño cuestionario. Si quieren ir respondiendo. Flor Ilsarbe, ¿estás por ahí? Te paso la posta, ¿no? Si no, pueden igual... Tenemos nuestro soporte técnico, es la doctora Tahuada, que va a ir pasando las preguntas, mientras Flor, la doctora Ilsarbe Ahí se está, me conecta. saqué el Ahí micrófono estás. porque no... No te escuchábamos. No, perfecto. Bueno, yo no veo la pregunta porque no se me desapareció. No, ahora Pero no me importa, parece que tienen que las iniciar. las tengo acá igual. Bueno. Iniciamos las preguntas, así contestan. La primera pregunta es sobre comer pollo y lácteos.
en forma abundante, ¿eso predispone al cáncer de mama? ¿Verdadero o falso? Ustedes vayan contestando, yo voy leyendo las preguntas y después te dejo a vos, Flor. Igual lo ideal es que veas las Bueno, respuestas. igual las tengo acá, por listo, eso. listo, seguí vos. Bueno, después tenemos otra acerca del corpiño, y dice, los corpiños con aro o dormir con corpiño dificultan la circulación linfática y sanguínea y pueden provocar cáncer. Después, ahí está. La otra pregunta, con respecto a tener hijos antes de los 30 años, si es un efecto protector contra el cáncer de mama. A ver. El uso de antitranspirante o la depilación definitiva o algún traumatismo puede tener que ver con el desarrollo de un cáncer de mama. Y con respecto a las prótesis mamarias, se aumentan el riesgo de cáncer de mama. A ver si pueden votar. Ahora están más cancheras con la votación y me están votando. Voten a Vicky 0800. Ahí vamos. Habiendo casi todas votado, compartimos resultados. Bueno, a ver, ¿qué piensan las chicas? Comer pollo y lácteos en forma abundante predispone al cáncer de mama. La mayoría piensa que es falso. Después, con respecto a los corpiños, dormir con corpiño dificulta la circulación linfática. El 80% también piensa que es falso, pero hay un 20% de pacientes que piensan que es verdadero. Con respecto a los hijos, tener hijos joven y amamantarlos reduce el riesgo. Está cercano, pero la mayoría piensa que es verdadero. Y la última pregunta es la de las prótesis. A ver, ¿las tenés ahí? No sé si yo la... Acá está. El uso de antitranspirante o depilación definitiva tiene que ver con el desarrollo de un cáncer, 20% que es verdadero y 80% que es falso. Y con respecto a las prótesis, 8% piensan que aumenta el riesgo y 92% de nuestras pacientes piensan que es falso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, si querés, antes de empezar con los hábitos saludables, quería hablar un poco de factor de riesgo, es aquel que aumenta el riesgo, y factor protector disminuye el riesgo de cáncer de mama. El factor principal para tener cáncer de mama es un factor que no se puede modificar, que es ser mujer, cumplir años y tener una familia con carga genética de un historial de cáncer de mama u otro tipo de cáncer asociado. Eso no lo podemos modificar, pero esta charla va a ser en relación a los factores, algunos que podemos modificar, que tienen incidencia en el desarrollo del cáncer de mama. Bueno, y ante la pregunta, ¿qué conductas preventivas se pueden tomar? O sea, ¿crees que podés tomar determinada conducta para tener cáncer de mama? El 56% de ustedes pensaron que sí, no 17%, y 26% que tal vez tiene alguna incidencia lo que yo haga de mi vida para tener o no cáncer de mama. La siguiente. Bueno, entonces, un poco de desmitificar un poco lo de la alimentación. Estábamos en una de las preguntas que era comer pollo, siempre se asocia el pollo con la inyección de estrógenos, el pollo no el orgánico, sino que el modificado genéticamente, bueno, y los lácteos, esto es falso porque no se demostró que causen cáncer de mama. Y les quiero aclarar esto, que con respecto a los factores alimentarios, claro, está la que es vegana, pero por ahí tiene una familia con un historial de cáncer de mama, entonces es muy difícil asociar a un solo factor de riesgo con el cáncer de mama, porque por ahí está la persona que no toma alcohol, pero es obesa, después está la persona que tiene ciertos alimentos y otros no, entonces es muy difícil cuantificar esos factores, no así, por ejemplo, la herencia, porque son preguntas mucho más fáciles. Tu mamá tuvo cáncer de mama, tu abuela, es mucho más fácil que la dieta, que por ahí hasta en la propia vida de alguien cambia. Hay gente que se convierte en vegetariana, pero de chica o fumaba, tomaba alcohol, lo que sea, y después vas cambiando tus hábitos. Entonces, lo del pollo y los lácteos es falso. Después, ¿qué hay de cierto con las carnes, las grasas saturadas, la obesidad y el alcohol y el tabaco? Bueno, acá pues pasa la siguiente, quiero aclarar que lo que sí se asocia, pasa otra más, Caro, al cáncer de mama, es el tema de los
de las grasas. No, la anterior. Estaba marcada espérate, para atrás. Bueno, el consumo de grasas, y la obesidad, y con respecto al alcohol, es lo que más demostró, pero esto viene todo por el mismo lugar. Al aumentar la grasa corporal y la grasa que uno come, esa grasa se transforma en cierto porcentaje en estrógeno, que es un gran motivador para el crecimiento de las células. Entonces, a ver, la obesidad y el alcohol, sobre todo, el tabaco también, pero el alcohol más que nada está asociado al cáncer de mama. Las carnes rojas también, pero si uno tiene un peso saludable, disminuye este riesgo. Con respecto al tabaco también, porque es un oxidante el tabaco, y si uno lee el riesgo de cáncer, todos estos factores van a estar asociados. Entonces, la vida saludable es un concepto muy amplio que uno puede trasladar a muchísimos tipos de cáncer, pero el de mama en particular está ligado con el tema de la grasa. Eso es lo que quiero que quede claro, porque vamos a leer un montón de consumo de frutas, verduras, bueno, que ahora los vamos a nombrar también, pero todo va apuntado a lo mismo, a tener un peso saludable y tener una vida sana, más que nada. Pasa a la próxima, por favor. Con respecto, lo que sí se recomienda es el consumo de fibras, frutas, verduras. Está asociado también al cáncer de colon, por ejemplo, el consumo de fibras, porque todo lo que disminuya la inflamación en el cuerpo nos va a favorecer para tener una vida más saludable. Con respecto al peso, es lo que acabo de decir, y hacer ejercicio también tiene que ver con el peso, mínimo 3 veces por semana. Yo estuve leyendo, decía 30 minutos por día, y ahora, si quieren hablar de COVID, de los hábitos saludables, estamos todos con la gimnasia para atrás. Entonces, lo que hay que hacer, por lo menos, es hacer gimnasia en casa, o tratar de no llegar a un sedentarismo que nos complique todo el esfuerzo que uno hace durante el año. Tratar de, lo que también se sugiere, es disminuir el estrés, respetar las horas de sueño, porque el estrés aumenta mucho los corticoides y eso disminuye las defensas naturales del cuerpo. Y las horas de sueño sucede lo mismo. El cortisol es una hormona muy sensible que ante el estrés, ante la falta de sueño, aumenta y nos produce una depresión inmunológica que nuestras células normales que controlan a las mutaciones, a las células anormales del cuerpo, ese sistema inmunológico se ve deteriorado, no funciona bien, entonces hay células que se reproducen sin que el cuerpo lo note y descuida ese vigilante natural que es la propia inmunidad. Entonces todo lo que es disminuir el estrés, respetar el sueño, sí previene cualquier tipo de cáncer y enfermedad. Digamos. La inflamación de todo el cuerpo es lo que uno tiene que evitar, ¿sí? Pasá a la siguiente, por favor. Bueno, con respecto a todo lo que es traumático local, corpiños, la prótesis inclusive que genera cierta inflamación, utilizar desodorante, golpearse, depilarse, bueno, cada problemita tiene mucha cultura y falsa información. Por ejemplo, los corpiños con aro, no por el traumatismo que producen normalmente, no causan aumento del cáncer. Ustedes piensen que el cáncer, ¿cómo nace? Porque una célula empieza a andar mal, pero es una célula que si uno la mira con un microscopio, mide, o sea, no puede ver una célula solita ahí. Cuando esa célula tiene una mutación en su interior, se empieza a producir un clon anormal y eso produce el cáncer. Esa célula está metida dentro de la mama y no le importa lo que suceda en el corpiño, en la piel. Entonces, todo lo que es el sistema linfático, lo que es más superficial, no tiene que ver con la generación del cáncer, que es un tema genético. Entonces, el desodorante, el tema de la axila, como muchos tumores se encuentran en ese cuadrante mamario que está cerca de la axila, y es como la zona más frecuente donde se desarrolla el cáncer, nació el mito de que el cáncer es frecuente porque uno le hace algo a la axila, incluida la depilación. Pero esto no es cierto. Pasa a la próxima. Entonces, todo esto que es local, golpearse, por ejemplo, bueno, hay muchas pacientes que consultan porque tienen un hematoma. Muchas veces los tumores tienen vasos anormales, que son mucho más frágiles que los vasos normales de la mama. Entonces, no es frecuente que la gente concurra al hospital porque se golpeó y tuvo un hematoma
importante. Entonces, eso no es que el golpe le provocó el tumor, es al revés. Una zona que es más sensible y es irregular totalmente, al golpearse, quizás con un golpe tonto, genera un hematoma que normalmente en una mama sana no se hubiera formado, ¿sí? Así que bueno, con todo esto, lo que es local, no se preocupen, pueden usar corpiño. Se recomienda también que la mama no esté apretada, pero por la transpiración, porque eso puede traer hongos y puede traer otros efectos en la piel, pero no generar cáncer de mama, ¿sí? La siguiente. Bueno, después vienen las preguntas de verdadero o falso con respecto a, digamos, las hormonas, ¿sí? Todos los estados de embarazo, lactancia, menstruar antes, menstruar después, también, como la grasa en la obesidad, están ligados a la exposición de la mujer a los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas que cierto tipo de tumores tienen expresadas, digamos que tienen un receptor que hace que se alimente, digamos, el tumor con esas hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Esto es todo lo mismo. Primer embarazo en mayor de 35 años o no haber tenido embarazos es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno tiene un embarazo antes, ¿sí? Lo que hace es esas hormonas detenerlas. Y también el hecho de la lactancia y embarazarse hace que la célula de la mama madure. Es como un empujoncito que recibe esa célula para estar, en vez de ser una célula indiferenciada, se diferencia para producir una célula que pueda generar la leche, bueno, y todo lo que significa una mama madura como para amamantar. Una menstruación temprana, una menopausia tardía, también tienen más exposición a estrógenos, y la terapia hormonal de reemplazo en mujeres que la necesitan, después de 5 años de utilización, pero en mujeres a partir de los 50 años en menopausia, no en una mujer que a los 40 deja de menstruar y necesita usar terapia hormonal. ¿Sí? Todo esto aumenta el riesgo por aumentar la exposición a estrógenos y progesterona. Entonces la lactancia tendría un efecto protector porque durante la lactancia estas hormonas bajan y aparte la mama, como digo, es más madura y se desarrolla bien. Pero bueno, existe el cáncer de mama durante el embarazo, durante la lactancia, así que eso también es un factor a tener en cuenta porque la mama en lactancia tiene muchos cambios que muchísimas veces pasan como de retención de leche o quistes de leche, pero en realidad no hay que dejar de consultar al médico porque eso también puede ser un cáncer de mama. Inclusive hay mujeres que dan un montón de tiempo de amamantar y el embarazo se ha postergado en estas épocas, entonces hay mujeres que se embarazan con tratamiento a los 45 años o más allá de los 40, que, digamos, es una edad que empieza a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Por eso es muy importante que antes de embarazarse, si está planificado un embarazo, sobre todo a partir de los 35 años, tengan un control, por lo menos con el ginecólogo, para ver que no se embaracen con ningún problema y que la mama esté sana, ¿sí? Bueno, y con respecto a los anticonceptivos, no se demostró que los anticonceptivos tengan que ver con el aumento de riesgo de cáncer de mama, porque el anticonceptivo lo que es un reemplazo hormonal, o sea, cuando las mujeres toman las pastillas, el ovario no funciona, el ovario está quieto, entonces deja de producir sus hormonas y toma las de reemplazo del anticonceptivo. Es como tener hipotiroidismo y tener que tomar la T4, entonces es una glándula que sigue, digamos, está quieta porque le están dando un suplemento que la reemplaza. Entonces se ha pensado antiguamente que si tomabas pastillas tenías más hormonas, y no es así. La dosis de los anticonceptivos es muy parecida a la dosis normal que tienen las mujeres. La única diferencia es que en vez de subir y bajar, como hace el ciclo femenino, es una dosis estable que hace que el ovario esté así, quieto, ¿sí? A ver, la próxima. Ahí está, bueno, esta es parte de la encuesta que llenaron ustedes, que estaban muy bien orientadas, porque todo lo que yo dije, dice de las siguientes: ¿cuáles opciones pueden influir en la prevención del cáncer de mama? A la alimentación, la cesación tabáquica, o sea, dejar de fumar, el consumo de alcohol, la actividad física, todo esto influye en la prevención. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo ser saibaba, pero me puedo no fumar, no tomar, estar flaca, pero digamos, ahora poné la siguiente, lo más importante de todo esto es que hacer los controles, porque nosotros no podemos prevenir que salga el cáncer, porque
sí podemos alimentarnos en forma saludable, pero bueno, si tenemos antecedentes, si nos toca porque nos tocó, por lo menos que encuentre el cáncer un cuerpo más sano, porque no es lo mismo que un cáncer de mama se presente en una mujer obesa, diabética, hipertensa, a los 60 años, que en una mujer que es saludable y se hace sus controles. Cuando vos te haces tus controles periódicos, el cáncer se detecta a tiempo, quizás tenés una cirugía de menor, mucho menos agresiva que lo que sería si vos no vas al médico, y tenés un pronóstico mucho mejor que si el cuerpo está deteriorado, no te controlas si vas cada 5 años al médico. Entonces, bueno, eso es lo que, el mensaje, más allá de todo, es que se controlen. Y el control lo decide el ginecólogo, no el mastólogo. O sea, salvo las pacientes que operamos y ya son pacientes nuestros. Pero en general, el ginecólogo decide, según la edad, los antecedentes de riesgo y cómo es cada paciente, qué tipo de screening mamario necesita. ¿Sí? Sabiendo que la mamografía, a partir de los 40 años hasta los 70, de 50 a 70 obligatoriamente, pero bueno, después se manejará con el médico clínico, que es más general, ¿sí? No hay que ir al mastólogo, pacientes sanas que, digamos, no consultan por ningún problema en particular. Así que bueno, los dejo con mis compañeros, después hablamos de lo que quieran, pero quería dejarles más que nada este mensaje, y que el cuerpo y la mente son una sola unidad. Entonces, el ejercicio, la meditación, lo que sea cultural, lo que sea que despeje nuestra mente, digamos, es lo mejor que le va a hacer, digamos, que nos va a hacer para mantener la salud en su integridad. Si yo como perfecto, pero estoy reestresada, no me va a ir bien tampoco. Así que tratemos digamos, de controlar todos nuestros aspectos, y bueno, ya lo sabe todas, pues se los digo todos los días. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Flor Ilzarben. Ahora viene la doctora Tahuada. Igual recuerden que al final nos juntamos y las dudas que tengan nos preguntamos todo al final. Así que viene ahora la doctora Victoria Tahuada, que un poquito nos va a hablar del grupo un poco más reducido, que son las pacientes de alto riesgo. Y en este contexto, cómo cuidarse. Vicky, bueno, la palabra. Hola, ¿qué tal a todos? Ahí arrancamos con unas preguntas. Voy para atrás, ¿no? Estas son cortitas. El cáncer de mama en el hombre no existe. Las mujeres jóvenes no tienen cáncer de mama. La mayoría de los cánceres de mama se presentan en mujeres que no tienen antecedentes familiares. Y si mi madre y abuela tuvieron cáncer de mama, yo también lo voy a tener. Voten. Les doy un ratito. Bueno. Bien. Perfecto. Ahí ya la mayoría ya votó. Ahí les muestro los resultados. Primer pregunta, el cáncer de mama en el hombre no existe. La gran mayoría contestó que es falso, que el hombre también puede tener cáncer de mama, aunque hubo algunas personas que contestaron que no existe. Acá fue unánime, las mujeres jóvenes no tienen cáncer de mama, falso, ¿sí? La mayoría de los cánceres se presentan en mujeres que no tienen antecedentes familiares. Acá todos contestaron, todos no, pero la mayoría se inclinó por la opción de falso. Y falso que si la madre y la abuela tuvieron cáncer de mama, también lo van a tener. Bueno, ahora un poco con las siguientes diapositivas la idea es charlar de este tema, ¿sí? Para arrancar, y por ahí a diferencia de lo que contestaron en la pregunta, la gran mayoría de los cánceres de mama son esporádicos. Esto quiere decir que no hay una predisposición familiar, ¿sí? Un 10% son hereditarios, que es donde uno puede detectar una mutación que justifique la predisposición, y hay varios genes, y por ahí alguno que alguna vez escucharon, el BRCA1 y 2, son los que más frecuentemente se asocian, y después hay otro porcentaje de familias donde se ve que hay como una cierta predisposición a desarrollar cáncer, pero no se logra detectar una mutación puntual. Entonces, si bien, como también contaba Flor,
la herencia es un factor de riesgo sumamente importante en el desarrollo de un cáncer de mama, la gran mayoría de las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama no van a tener ningún antecedente en su familia. ¿Sí? Y este es como el gran concepto de mi parte. La siguiente, Caro. Cuando hablamos, por otro lado, de lo que es estos cánceres de mama hereditarios o familiares, se caracterizan porque aparecen a edades más tempranas, que por ahí no es la habitual, o hay varios miembros de la familia con el mismo cáncer, miembros de distintas generaciones, o hay compromiso de varios órganos, o tumores bilaterales, por ejemplo, cáncer de mama bilateral, ya sea en simultáneo, o primero en una mama y después en otra mama, o aparecen tumores raros, ¿sí? Entonces, frente a estas situaciones donde por ahí uno se plantea que quizás esa paciente puede corresponder a ese pequeño porcentaje de tumores que no son esporádicos, ¿sí? La siguiente. Claro. Bueno, y una pregunta era cáncer de mama en el hombre. Si bien la mayoría contestó que era posible que un hombre tuviera cáncer de mama, hubo algunos que no. Y sí, el cáncer de mama en el hombre existe, representa un 1% de todos los cánceres de mama, o sea que no es lo más común, pero puede darse. Así como en las mujeres los genes más relacionados son el BRCA1 y el BRCA2. Si querés, Caro, clic. A diferencia de lo que vamos a ver en lo que es las mujeres, no hay ninguna estrategia quirúrgica de reducción de riesgo, pero sí hay algunas estrategias de screening para determinados tumores que se asocian, ¿sí? Además del cáncer de mama, lo que es próstata y melanoma. Entonces las recomendaciones en los hombres son, pasa si querés la siguiente, Caro, un examen mamario anual a partir de los 35 años, a diferencia de las mujeres no hacer screening con imágenes, screening para lo que es cáncer de próstata a partir de los 40, 45, con una determinación en sangre del PSA, y también lo que es control dermatológico por el riesgo aumentado del melanoma. ¿Sí? Entonces, si bien no es lo más habitual, es posible el cáncer de mama en el hombre, y, digamos, cuando tengo algún hombre con un cáncer de mama, en él podré pensar que puede llegar a existir algún tipo de predisposición genética y ahondaré un poquito más. ¿Sí? La siguiente. Cáncer de mama de edad temprana. Bueno, acá creo que habían sido bastante contundentes con la respuesta. Si bien en una chica de 30 años puede ser que tenga un cáncer de mama, no es lo más habitual. La edad media del diagnóstico son los 57 años, y sabemos que la frecuencia del cáncer de mama aumenta con la edad, ¿sí? Pero bueno, digamos, si yo me sitúo frente a una chica de 30 años que consulta por un nódulo de mama, sin antecedentes familiares, ni nada que me llame la atención, mi primer diagnóstico de sospecha no va a ser un cáncer de mama. Voy a pensar en patología benigna. No es tan probable, pero es posible, ¿sí? Con lo cual, cuando aparezca en algún grupo familiar cáncer de mama de edad temprana, voy a pensar en que puede haber algún tipo de predisposición, ¿sí? La siguiente. Y bueno, en el hospital existe un programa de cáncer hereditario, un consultorio de asesoramiento genético, donde, bueno, uno, como ginecólogo general, o el obstetra, o el clínico, al indagar un poco acerca de los antecedentes familiares, cuando se encuentre con algunas de estas cuestiones que vamos a mencionar, sería apropiada una derivación, una consulta en este consultorio. Es decir, lo que veníamos diciendo, cuando aparece un cáncer de mama antes de los 45 años, o el cáncer de mama triple negativo, que es una forma de cáncer de mama agresivo antes de los 60 años, o como decíamos, cuando se presenta en forma bilateral, o en el hombre, o en la etnia judía askenazí, porque se ha visto que es más frecuente la presencia de determinadas mutaciones, cuando hay una historia personal de cáncer de ovario, o cuando una paciente tiene múltiples cánceres, la que sigue, o, digamos, cuando hay asociación, esto que decíamos, hay algunos genes que predisponen a varios cánceres, entonces si yo empiezo a ver que hay cáncer de mama, de próstata, de páncreas, en una familia, en varias generaciones, eso también me va a llamar la atención. O, bueno, cuando concurre un paciente que tiene un familiar que sabe que tiene una mutación conocida. Entonces, bueno, uno cuando empieza a encontrar por ahí algunas de estas cosas, sugiere una consulta en asesoramiento genético. ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de estos cánceres hereditarios, tienen que ver con la herencia de una mutación que se encuentra desde el momento del nacimiento y que uno con un análisis de sangre puede detectarlo.
la mayoría de este tipo de cánceres hereditarios tienen un patrón de herencia autosómica dominante. Esto quiere decir que cada hijo o hermano de un individuo que tenga la mutación tiene un 50% de chance de heredar la mutación. Esto no quiere decir que vaya necesariamente a desarrollar el cáncer de mama, pero sí tiene una predisposición. La que sigue. Y la herencia puede ocurrir tanto de la rama materna como de la rama paterna, por eso siempre cuando por ahí preguntamos si hay algún antecedente en la familia, está bueno que piensen en los dos lados, tanto del lado materno como paterno, porque importan los dos. Y bueno, un poco de la consulta surgirá la necesidad o no de una derivación a asesoramiento genético. No siempre implica un estudio genético, por ahí no en la persona que es derivada, pero sí en algún otro miembro de la familia, pero bueno, eso quedará después a criterio en la consulta, ¿sí? Son consultas largas donde se hacen todos estos árboles donde se van viendo los distintos familiares y los distintos antecedentes. La siguiente, si querés. Y bueno, un poco, digamos, cuáles son las implicancias de una derivación a asesoramiento genético, eventual estudio y detección de alguna mutación, es que, bueno, uno puede tomar algún tipo de conducta, sabiéndose portador de algún tipo de mutación. O quizás no identificando alguna mutación, pero identificando que se trata de una paciente de alto riesgo, una vigilancia de alto riesgo, ¿sí? Con métodos de detección precoz del cáncer, como hablaba Anita al principio, digamos, no salimos de lo que es ese esquema de screening para la población general y se adaptará al riesgo de la paciente, o en algunos casos con cirugías profilácticas. En el hombre dijimos que no, pero en la mujer sí existen algunas cirugías de reducción de riesgo. Pero bueno, implica, digamos, tiene toda una repercusión en la familia que va más allá de la paciente, sino en toda la familia. La que sigue. Y por ejemplo, yendo a esta mutación que hablábamos que es la más frecuente, se asocia sobre todo a lo que es aumento de riesgo de cáncer de mama y de ovario. Ahí ven lo que es el BRCA1 y BRCA2, cómo aumenta respecto a la población general el riesgo, y lo que comentábamos, que hay asociación de varios tumores, no solo mama y ovario, sino también páncreas, melanoma y próstata. Entonces, frente a este riesgo incrementado, la siguiente, como decíamos, uno puede tomar, por ejemplo, conductas de seguimiento que difieren un poco de la población general, ¿sí? Entonces, sabiendo que una paciente padece la mutación, desde los 25 años debiera empezar con un examen físico con un especialista, y resonancia anual o ecografía, dependiendo de la disponibilidad en su medio, y desde los 30 años arrancar con la mamografía. Entonces, bueno, acá nos salimos de lo que era el esquema que planteamos al principio, porque son pacientes con un riesgo incrementado. Y otra alternativa, fuera de lo que es el screening, es hacer cirugías de reducción de riesgo, como les decía, y ahí, por ahí, la que sigue, lo que es el efecto Angelina Jolie, conociendo que tenía la mutación, decidió hacer las cirugías de reducción de riesgo. Tenemos por un lado lo que es la salpingoforectomía, que es sacar ovarios y trompas. Una vez que la paciente tiene paridad cumplida, esto se ha demostrado que disminuye el riesgo de padecer cáncer de ovario y que mejora la sobrevida. Esa sería una intervención. Y la otra, la mastectomía bilateral, ¿sí? O sea, sacar los dos pechos, que eso disminuye un 90% el riesgo de cáncer de mama, pero no se ha visto que tenga implicancias en lo que es la sobrevida, ¿sí? Pero bueno, esto es como ya muy específico. La idea y el concepto de este bloque era que el 80% de los cánceres son no, digamos, esporádicos, no son hereditarios, ¿sí? O sea, no es raro que una mujer diga, tengo cáncer de mama y soy la primera y no hay nadie más en mi familia. Eso es lo más común, ¿sí? Y un poco de la consulta y demás con su médico dependerá de indagar un poquito más a ver si pueden llegar a pertenecer a ese otro pequeño porcentaje donde hay un riesgo incrementado, y en función de eso, bueno, hacer un asesoramiento y eventualmente tomar medidas como para poder cuidarse un poco más. Carola, te cedo. Muy bien, perfecto. Gracias, Vicky. Ahora vamos a ir con la última parte, con el doctor Francisco Corrao, también médico de planta del sector de ginecología acá del Italiano de Buenos Aires, y la idea es un poco hablar de lo que es todo intervencionismo y lo que es más específicamente la cirugía en cáncer de mama. También hay unas pequeñas preguntas al principio y después continuamos con vos. Francisco, ¿estás por ahí? Doctor Corrao. Sí, ¿me escuchan? Sí.
¿Me Perfecto. escuchan? Sí, perfecto. Hola. Te cedo ahí el micrófono. Perfecto. Bueno, tenemos acá algunas preguntas que pueden ir contestando. Si una biopsia mamaria acelera el avance del cáncer, si esto es verdadero o falso. Otra pregunta, si ante un nódulo sospechoso podría evitarse la biopsia y programar directamente una cirugía. Otra, si todas las microcalcificaciones merecen una punción. No sé si tenemos otras más. No, esas son Sí. todas, así que ahora vemos las respuestas. Bueno, entonces esperamos las respuestas de ustedes y vamos a ver si las podemos aclarar un poco. O si las contestaron también, ya no tenemos más que hablar. Nuestra especialista en estadística. A ver. Bueno, venimos bastante bien. Creo que no tengo que aclarar demasiadas cosas. Está muy bien que hayan contestado que es falso que la biopsia mamaria acelera el cáncer de mama. O sea, muchas veces escuchamos el temor de las pacientes que dicen, yo no me quiero punzar porque siempre hubo un conocido al que le han hecho una punción y que después tuvo un desenlace malo. Eso no sucede porque uno haya punzado y mecánicamente es como si se haya pinchado un globo y se haya diseminado una enfermedad por haberla pinchado, sino que una punción dio un diagnóstico de una enfermedad que podía tener ese tipo de evolución, pero no que la biopsia per se haya motivado ese comportamiento. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, si ante un nódulo sospechoso se puede evitar la biopsia y programar directamente una cirugía. Hace unos años, la conducta en general era que si el nódulo, ya sea por la clínica o por las imágenes, nos despertaba la suficiente sospecha, ya se programaba una cirugía y se hacía lo que se llamaba una biopsia por congelación. Yo ahora igual les quiero contar en la pequeña exposición que les voy a dar por qué cambió un poco esto. Pero tienen que saber que al día de hoy todo lo que nosotros operamos fue previamente biopsiado. ¿Por qué? Porque hasta incluso en las enfermedades malignas de la mama, el cáncer de mama no es una única enfermedad y no todo cáncer de mama se tiene que tratar de la misma manera. Entonces es importante, ante un nódulo que prácticamente tenemos la certeza de que se trata de una patología tumoral, siempre es importante caracterizarlo antes de hacer cualquier procedimiento terapéutico. Otra, si todas las microcalcificaciones merecen una punción, en verdad no. Y es sabido, nosotros vemos que cuando las pacientes ven la palabrita microcalcificaciones, ya ahí entran en pánico, aunque digan que son difusas y aunque digan que tengan características benignas. Esto no es así. Las microcalcificaciones, para que merezcan una punción, tienen que tener determinadas características, tanto de su forma como de la distribución y agrupación que tienen, ¿sí? En líneas generales tienen que saber que la mayoría de las calcificaciones no van a merecer una punción, sino algunas que tienen un moderado grado de sospecha. Bueno, pero la felicito que contestaron más que bien. Bueno, entonces, vamos a ver un poquitito para qué sirve el intervencionismo en patología mamaria. El intervencionismo en patología mamaria es un recurso que es muy útil antes de que se implementara y que fuera una práctica prácticamente cotidiana para nosotros la radiología intervencionista. Antes prácticamente todo lo que nos despertaba una duda era motivo de una cirugía. Y por eso el intervencionismo redujo muchísimo la necesidad de operar simplemente para tener diagnóstico. Es muy bajo el porcentaje de cirugías que nosotros realizamos, no para curar a una paciente, sino para averiguar algo. ¿Y por qué? Porque se desarrolló muy bien
la imagenología mamaria y los recursos de intervencionismo. Entonces, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para confirmar la benignidad o malignidad de una imagen mamográfica o ecográfica, y como les venía diciendo antes cuando estábamos viendo las respuestas de ustedes, si se confirma la malignidad de una lesión, poder caracterizarla, porque no todos los tumores de mama son iguales y se tratan de distinta manera. Hay algunos tumores que requieren ser tratados con una cirugía de inicio y otros que requieren algún otro tipo de tratamiento. También, ¿para qué usamos el intervencionismo? Para ubicar lesiones no palpables que deben ser operadas. Estuvimos viendo al principio de la charla que con la mamografía se obtuvo una reducción de aproximadamente un 20 a un 30% en la mortalidad de cáncer de mama. ¿Qué pasa con esto? Los estudios de mama permiten ubicar lesiones que no son clínicamente evidentes. Y para saber de qué se tratan esas lesiones clínicamente evidentes, tenemos este recurso del intervencionismo, ¿sí? Entonces, si nosotros diagnosticamos una patología maligna de una lesión que no es clínicamente evidente, sino que se vio por mamografía o por ecografía, y esa lesión tiene que ser operada, nosotros necesitamos la ecografía o la mamografía para ubicar esas lesiones que deben ser operadas. ¿Y cómo hacemos? Le hacemos la ecografía o la mamografía y donde está la imagen que necesita ser operada, se le coloca carbón en la inmediación de esa lesión y se le marca en la piel a la paciente la proyección en la piel de esa lesión mamaria. Con eso, el cirujano que la va a operar tiene las referencias y las coordenadas suficientes como para poder ubicar la lesión con éxito. Bueno, seguimos. Entonces, una cosa que yo les quiero aclarar es que muchas veces cuando nosotros solicitamos una punción de mama, eso genera no solo bastante angustia, que ahora les voy a contar un poquitito con el tema este de la angustia de los resultados, sino también miedo al procedimiento en sí. Es un procedimiento que es totalmente tolerable, totalmente tolerable. Se hace con anestesia local en la mayoría de los casos y algunos ni siquiera requieren una anestesia local, como ser la punción con aguja fina, que uno usa una aguja que es la misma aguja que pone anestesia. Entonces hay veces que las pacientes nos reclaman, pongan anestesia, que sería hacer 3 pinchazos para anestesiar una zona a la que le tenemos que hacer un pinchazo con la misma aguja. Entonces, no teman si les toca hacer un procedimiento de intervencionismo, que en general son procedimientos que se toleran muy bien. Y en relación a la angustia que provoca, lógicamente, siempre que un médico nos dice, yo quiero saber cómo se llama esto, eso genera un estrés importante, pero sepan que la radiología intervencionista es como un costo que se paga por hacer los controles mamarios, ¿sí? Los controles mamarios sirven para ubicar lesiones antes de que sean evidentes. Eso permite que si nosotros diagnosticamos una enfermedad, esta sea lo suficientemente chica como para que su tratamiento no sea quirúrgicamente tan agresivo y seguramente su pronóstico va a ser bastante mejor que el de una lesión ya más grande, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las guías para hacer la punción? Y depende de por qué método estamos viendo la imagen. En general, si una imagen se ve en mamografía y en ecografía, elegimos la ecografía como guía de punción porque es bastante más sencillo el procedimiento y más fácil de tolerar por la paciente. Entonces, en la ecografía, ¿qué podemos ver? En general son imágenes nodulares, que pueden ser sólidas o líquidas. Las imágenes líquidas, nodulares, son los quistes, o también pueden ser ganglios axilares. La mamografía como guía para punción es principalmente para las calcificaciones. Ustedes saben que las calcificaciones no se ven en la ecografía, ¿sí? Entonces, cuando hay calcificaciones que merecen una biopsia, se va a hacer bajo guía mamográfica, o también bajo mamografía. Aquellas imágenes que no se ven por eco y que son sospechosas serán punzadas por ese método, ¿sí? Sigamos.
Entonces, acá tenemos los tipos de punción que tenemos. Bajo ecografía, principalmente, tenemos aguja fina y aguja gruesa. No teman a la aguja gruesa, se llama gruesa porque es más gruesa que la aguja fina, pero no es una aguja descomunalmente gruesa, ¿sí? Entonces, la aguja fina es la aguja que comúnmente se usa para dar una inyección o para sacar sangre, ¿sí? ¿Y para qué la usamos? Para aquellas lesiones que son líquidas, ¿sí? Simplemente las pinchamos bajo guía ecográfica y le extraemos el líquido. O también para lesiones que son muy pequeñas. O sea, si se ve una imagen que es sólida, pero que mide menos de 5 milímetros, puede ser que una aguja gruesa no sea del todo precisa para ese tipo de imagen. Entonces, en general, preferimos la aguja fina o hacemos las dos cosas, aguja fina y aguja gruesa, ¿sí? La aguja gruesa la usamos para lesiones nodulares sólidas que ya tienen un cierto tamaño, más de 5 milímetros, ya podemos hacer solo una punción con aguja gruesa. Y bajo mamografía, que acá ven el aparato y el procedimiento, es lo que se llama biopsia por mamotón, que es una aguja que se coloca en la mama y que, ayudada por un sistema de vacío, permite extraer parte de la lesión que nosotros necesitamos diagnosticar, ¿sí? A ver, seguimos un poquitito. Hay otra. Entonces, ¿qué imágenes punzamos habitualmente? ¿Sí? Nosotros punzamos aquellas lesiones que tienen algún cierto grado de sospecha, ¿sí? O también pacientes que no pueden tener un seguimiento adecuado, pacientes, por ejemplo, que vienen del interior y hacen una única consulta y tienen un nódulo que, si la paciente viviera cerca del centro donde nosotros atendemos, podríamos controlar, pero como no la vamos a ver más por el lugar donde vive, nosotros podemos hacerle una punción, confirmamos esa benignidad y así su seguimiento puede ser mucho más seguro. O también podemos punzar algunas lesiones quísticas, o sea, nódulos de agua, que pueden ser muy grandes y que pueden deformar la mama, ocasionarles molestias, o que impedirían una adecuada lectura de la mamografía, ¿sí? Entonces, esas imágenes son las imágenes que punzamos habitualmente. Ustedes lo que tienen que saber es que nosotros estamos poniendo en una romana la agresión que les estamos haciendo con un procedimiento de intervencionismo y la información que nos da ese procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento absolutamente tolerable, con un porcentaje de complicaciones bajísimo, que en verdad yo en 20 años infecciones creo que vi una, y ningún hematoma requirió conductas mayores más allá de una compresión o de colocarse hielo. Entonces son procedimientos muy bien tolerados, con un porcentaje muy bajo de complicaciones que nos dan una información valiosa. Entonces, aquellas imágenes que tienen un moderado grado de sospecha, nosotros preferimos biopsiarlas, ¿sí? Ustedes van a ver que en los informes de mamografía siempre se coloca una categorización que le pueden poner 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Pero sepan, más allá de que leerlo siempre estresa un poco, que tienen que consultar al mastólogo y que el mastólogo evalúe las imágenes y que valore ese informe. Eso es muy importante, porque ustedes tienen que saber que muchos informes que se hacen de mamografías o de ecografías se hacen para que lo lean médicos que no son especialistas, para que lo vea un médico general, que algunas veces no está tan habituado a discriminar los grados de sospecha. Entonces, es importante que ustedes, ante una duda, consulten al mastólogo y que él evalúe la sospecha real que tiene una imagen y si merece esta ser biopsiada o no, ¿sí? Bueno, eso es en general lo que yo les quería decir. Entonces, ¿qué es lo que pasó en tiempos de pandemia? Yo creo que mucho no cambió. Lo que tenemos es un poco más de conciencia y de recomendaciones, ¿sí? O sea,
toda lesión que nos parece sospechosa y que merece ser biopsiada, que sea biopsiada. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. No es que tienen que estar corriendo. Ustedes sepan que muchas de estas cosas que requieren una punción son cosas que ni siquiera se tocan, o sea, son lesiones subclínicas. Entonces, si demoran un poquitito, si le dijeron se hace en 3 semanas, no es que están demorando y que están corriendo un riesgo mayor. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que biopsiar lo que nos parece sospechoso. En eso tenemos que ser tajantes. Y lo que sí preferimos controlar, aquellas imágenes que son de muy baja sospecha, sobre todo si nosotros ya la veíamos en estudios anteriores. ¿Sí? Como yo les comentaba antes, hay veces que nosotros biopsiamos no para ver qué enfermedad tiene una paciente, sino para confirmar que no es nada, quedarnos tranquilos y que el seguimiento ya lo haga con su médico general. ¿Sí? En esos casos de pacientes que tienen un nódulo de una altísima posibilidad de que sea benigno, nosotros en esos casos preferimos diferir una punción y preferir un control, un control semestral eventual. ¿Sí? Entonces, sepan que si hay una cosa para biopsiar sospechosa, la vamos a seguir haciendo. Y aquello que es simplemente para confirmar una benignidad y hacer el seguimiento como un poco más tranquilo, podemos posponer un poco la necesidad de una punción. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho. Perfecto, gracias. Bueno, ahí quedan algunas cosas en tu presentación, Pancho, no sé si las querés terminar. Bueno, esto que nosotros seguimos haciendo, la actividad quirúrgica, un poco para respaldar que todo sigue un poco igual, y sí, en general hacemos el hisopado previo en todas las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama o que tengan que tener alguna intervención quirúrgica. En el hospital se hace previo al hisopado para descartar que no haya infección, porque sabemos que por ahí, si uno va a hacer una cirugía y hay una infección por COVID, los riesgos y complicaciones son mayores. Así que eso lo está haciendo el hospital italiano desde que comenzó toda esta situación. Y ahí terminaron las presentaciones. Bueno, la idea es un poco ahora discutir. Voy a dejar de compartir la pantalla, así nos vemos entre todos, que no sabía acá. Hubieron algunas consultas, así un poco generales, sobre todo qué significa un BIRAT2, por ejemplo. Ahí decían algo el doctor Corrado. Bueno. Sabemos que el BIRAT2 y el 1 en general eso es normal, pero como siempre, no hay que leer solo informe, ¿no? Hay que ver las imágenes. Francisco. Les cuento un poquitito. Acá ya están aclarando igual, ya Vicky Tawada aclaró el BIRAT2. Bueno, les cuento una cosita en general. BIRAT2 es hallazgos benignos, como bien les dijo Vicky. BIRAT3 es un porcentaje, el porcentaje de lesiones que resultan cáncer cuando son BIRAT3 es cercano al 2%, o sea, prácticamente nada. ¿Sí? Entonces son imágenes que merecen un seguimiento, un control periódico al principio semestral y después control anual. Ese es el número 3. El valor predictivo para cáncer que tiene la categoría 5 es muy alto, es prácticamente 90%. Entonces, ustedes imaginen todo lo que queda en el grupo 4. Entonces, el grupo 4 es una gran bolsa de imágenes donde hay imágenes que tienen un valor, un grado de sospecha muy bajo, las que son prácticamente parecidas a la categoría 3, hasta aquellas imágenes que son como bastante sospechosas, pero que no alcanzan a tener las características de la categoría 5. ¿Sí? Por eso les digo, siendo tan amplio ese grupo 4, no desesperen y dejen que el mastólogo decida y establezca el grado de sospecha que tienen. ¿Sí? Yo creo que no tienen que saber tanta categoría, me dio tal cosa y me dio tal otra, sino que ante la duda no desesperar y consultar con nosotros, que ahí las vamos a orientar cómo es la cosa. Sí, un poco ahí también preguntan sobre qué hacer con los controles BIRAT3 en este contexto de pandemia. Creo que a lo largo de la charla un poco se fueron, ¿no? Hablando un poco de todo esto. Obviamente la teleconsulta es fundamental, porque siempre uno puede
evacuar la duda, el especialista, en este caso en el Hospital Italiano tenemos esta red que nos permite ver los estudios en línea y poder evaluar por lo menos las imágenes, y eso se puede hacer en una teleconsulta. Y siempre a partir de ahí se decidirá según el seguimiento, yo creo que venía viendo este nódulo, o microcalcificación, o este control específico que se venía haciendo por este BIRAT3, que requiere esto control tal vez más seguido, cada 6 meses, ver si se justifica hacerlo ahora o no, según también el riesgo de la persona al hacerse el estudio. Obviamente no es lo mismo una mujer de 65 años, 70 años, que una mujer de 40. Los riesgos de un contagio por una infección más severa por el coronavirus es diferente en cada caso, por lo tanto es para tenerlo en cuenta. Así que no es que uno puede generalizar, yo creo que hay que personalizar cada decisión, y por eso la teleconsulta permite esto, definir qué mujer tiene que hacer el estudio, qué mujer puede postergarlo, pero en todo caso, ante la necesidad o la decisión de hacerlo junto con su médico, porque tiene dudas de postergarlo, porque se tocó un nódulo y demás, el hospital es un hospital seguro. Digo, hay todo un sistema que permite que las personas puedan ingresar por un lugar separado por los que ingresan las personas sospechosas de coronavirus. Entonces, esto de ofrecer un hospital seguro a todos los que ingresan para hacer controles periódicos o consultas presenciales, se les toma la temperatura, se dejan espacios de mayor tiempo entre una consulta y otra consulta para higienizar correctamente todo y permitir que no haya mucha gente. Por lo tanto, la que tiene dudas y quiere hacer el estudio a pesar de la pandemia, eso también se puede hacer. Pero bueno, siempre lo ideal es la consulta con su médico tratante, ya sea su ginecólogo, su mastólogo, para decidir si esa lesión BIRAT3 o si ese control en paciente que haya tenido cáncer de mama o fuera de esto, lo tiene que hacer o lo puede postergar. No sé si alguien más quiere agregar algo sobre este aspecto. No, claro, lo único, el BIRAT3 no es lo mismo en una paciente que se sigue por cáncer de mama, que ya está operada, que en una o con muchos antecedentes, que en una paciente que es la tercera vez que le da BIRAT3. Entonces son dos escenarios distintos, y lo que decís vos es eso justamente de la consulta mastólogo, para que él defina a ver si es prudente en este momento hacer la punción o avanzar en el diagnóstico o demorar un poco los estudios. Tal cual, tal cual. Después preguntaban sobre el dolor mamario. No sé si Flor, la doctora Calvo, quiere hablar un poquito en respuesta a ya que hablaste de ese tema. Sí, estaba tratando de releer la pregunta. Es la pregunta de Araceli, me parece. Sí. Mira, Araceli, y a todos en general, el dolor mamario en líneas, como yo les decía un poco recién, es mucho más lo que es como el perro que ladra, no muerde, bueno, es mucho más lo que asusta que lo que realmente tiene que preocuparnos. Como lo que decíamos antes, en general la mama es un órgano que suele ser doloroso más frecuentemente en mujeres jóvenes, pero también en mujeres perimenopáusicas. Incluso también es importante saber que el dolor en general refiere dolores de otros lugares, posturales, de peso que llevamos, esfuerzos que hacemos. Si te caíste es muy probable que se pueda relacionar con eso y que no sea un dolor propio de la mama, sino quizás es un dolor más intercostal o de las costillas. En general lo que sugerimos es algún analgésico, ver si con ese analgésico en forma arreglado mejora, pero no es un motivo que te obligue a ir a la guardia, no es un motivo que se relacione con un mayor riesgo de tener cáncer. No hace falta que por ahí, digamos, que busques hacerte imágenes ni nada para controlar el dolor, simplemente esperar un poco a que ese dolor mejore con analgesia, y seguramente así va a ser. Es importante esto, no importa la edad que tengamos, la mastalgia es muy frecuente porque se caracteriza sobre todo con un tipo de mama. En general, cuanto más densa es la mama, cuanto más glándula tiene, cuanta más tendencia que aparezcan quistes en las imágenes, esas mamas son las que suelen ser más dolorosas. Entonces no te asustes por el dolor, es muy probable que responda a algo traumático, y si ves que pasan 15 días, un mes, con analgésicos y usando un corpiño ajustado y tratando de tener una buena postura, y persiste, quizás amerite que hagas una teleconsulta para ver si hay algo más, pero siempre primero tomando este recaudo de controlar el dolor, ver un poco qué características tiene y tratar de mejorarlo con algún analgésico. ¿Sí? Perfecto.
No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, podría levantar la mano, desactivar el micrófono y hacerla. La idea es que toda esta charla va a quedar grabada y la vamos a estar subiendo y compartiendo en las redes, así la pueden ver en otro momento por si alguna comenzó un poquito más tarde. Después creo que las preguntas que fueron surgiendo durante las charlas las hemos contestado casi todas. Volvemos a reforzar, aquella mujer que quiere postergar su control porque tiene miedo de salir de casa, porque tiene miedo, porque es una paciente tal vez de más riesgo, habitualmente eso se puede hacer. Sobre todo si no notan nada nuevo. Creo que lo más importante es estar atento a los signos de alarma que puedan ocurrir, que es que se toquen un nódulo de reciente aparición, o que uno que ya venía incontrolando de repente crezca, que cambie el volumen de la mama, que en algún lugar de la mama o toda la mama se ponga de un cambio de coloración, o que haya algún tipo de derrame. Todo esto es lo que fue hablando la doctora Calvo sobre los síntomas o signos que puedan aparecer por cáncer de mama y que ameritan tal vez la consulta. Si no aparece nada de eso, la verdad es que hoy uno puede pensar en postergar su control. Pero si tiene temor, lo puede hacer también. Eso es algo que sí les queremos transmitir. Y Caro, hay una paciente, una que preguntó, una participante, si tenía un hijo solo a los 33 años, se había menstruado precozmente, tenía más riesgo. La charla de riesgo es uno de 40 factores que aumentan o disminuyen el riesgo. No se preocupen porque así se describió que hay efecto protector y un efecto que no es tan protector. Si vos tuviste un hijo, menstruaste, pero tenés una vida sana, no fumás, no tomás alcohol, y no tenés problemas o tenés una vida feliz, vas a tener mucho menos riesgo que la que tuvo 5 hijos y no tiene para comer. Entonces, que no se malentienda que el factor de riesgo solo te va a implicar mayor riesgo de cáncer de mama. Simplemente que se estudió la relación con las hormonas y la lactancia y tiene efecto protector o un efecto que aumenta la exposición a hormonas. Eso quería aclarar por las dudas, porque ahora se están haciendo todas las cuentas y no se preocupen. Acá hay una mujer que levantó la mano, Betty, no te encuentro para desactivarte el micrófono, pero bueno, a ver. Ahí está. Ahí estoy. Sí, buenas noches. Quería consultarte si el estudio de cáncer genético, ¿eso se puede hacer aunque vos no tengas la enfermedad? Porque en mi familia de ambos lados, ¿no? Materno y paterno, comenzaron mis orígenes, digamos, con cáncer de pulmón, las familias, a otros tipos de cáncer, como son tumores cerebrales y cáncer de mamas. No sé si, Vicky, ¿le querés contestar vos? No escuché una parte, pero se cortó un poco, pero de lo que pude escuchar, digamos, por ahí estaría bueno hacer una consulta en asesoramiento como para armar bien un árbol y ver bien los antecedentes. Quizás no está mal si vos, Betty, bueno, estás acá con nosotros y vos querés hacer la consulta con asesoramiento, pero por ahí no serías el caso adecuado para estudiar. Pero bueno, podés vos ser la puerta de entrada a la consulta de asesoramiento y ver en tu familia quién es el más por ahí correcto para hacer algún tipo de testeo genético. Por si eso la pregunta era, claro, la pregunta era si no teniendo la enfermedad vos podés hacerte ese estudio genético. Se puede, pero la interpretación del resultado puede ser compleja. Ahí está la voz en off. Hola, sí, soy yo. Hola a todos, Cecilia Rigi. Yo soy parte del equipo del programa de cáncer hereditario. En general, con respecto a la pregunta del estudio genético, si se puede hacer en alguien sano, que me parece que es esa la pregunta a lo que está dirigido. En algunas ocasiones especiales lo hacemos, tratamos de buscar la persona que esté afectada en la familia, porque estamos hablando de algo que es muy poco frecuente, con lo cual las chances de encontrarlo también siempre son bajas. Entonces siempre tratamos de buscar a aquella persona que tenga más chances de poder encontrar la mutación, que es la que después nos va a ayudar a hacer prevención en el resto de la familia. ¿Sí? O sea, en algunas situaciones donde no se puede encontrar,
a un familiar ideal para estudiar, bueno, se buscan segundas opciones, pero siempre que se pueda, se hace el estudio en lo que se llama caso índice adecuado, que es aquella persona que cumple con mayores criterios de sospecha para algún tipo de predisposición hereditaria. Está. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, aclarado. No, de nada. Bueno, no sé si quedado alguna duda, yo creo que siendo que son 7 menos 20, podemos ir cerrando. No sé si, bueno, alguien que llegue un poco tarde a la reunión, la aceptamos. No sé, alguien que quiera hacer alguna acotación. Yo en nombre de todos los pacientes y siendo paciente de Pancho Corrao, mi doc, quiero agradecer a todo el equipo, estamos en excelentes manos. Nuestro agradecimiento es enorme a cada uno de ustedes. Va a ser eterno, como siempre le digo a mi Pancho, pero a cada una de las docs que hoy acabo de conocer, hermosa todas sus exposiciones, clarísimas, contenedoras. No tengo más que palabras de agradecimiento y seguro represento a todos los que estamos participando hoy. Muchas gracias a todos de corazón. Ay, qué linda, gracias a ustedes por participar. Bueno, muchas gracias a todas, como les contaba, después vamos a subir la charla a la web, así que si les llegó, no sé si todas se conectaron a través del mail del hospital, pero bueno, si no, pueden seguirnos en Instagram, el Servicio de Ginecología tiene su Instagram, y nosotros como Mastología y como el equipo de Mastología también, no lo recuerdo ahora, Servicio de Ginecología en Hospital Italiano, nos pueden buscar y ahí lo vamos a subir. ¿Sí? Así estamos conectados. Y ya saben, bueno, la opción teleconsulta, siempre. Y Mastología IVA, Caro. Mastología IVA, sí, en Instagram somos este gran equipo que tenemos. Bueno. Bueno, muy bien. A disfrutar el fin de semana. Gracias. Gracias. Muy amables, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por participar. No, de nada, a ustedes. Gracias a todos. Wow.